Hola, mi nombre es Ruchira Mati, soy miembro de la Orden Budista Triratna y me dedico a ofrecer clases, cursos y retiros de budismo y de meditación. Y mi videojuego favorito de todos los tiempos es The Last of Us. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación y mi videojuego favorito es el clásico Street Fighter 2. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del Dharma y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes. Irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola Ruchiremati, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un horario indistinto en el que nuestros escuchas nos escuchan, pero ¿cómo estás tú? Yo estoy más o menos bien, ya sabes, dukkha, ¿no? Las dificultades de todos los días, los altibajos de la vida, la enfermedad, la impermanencia, pero pues aquí estamos, una semana más y muy agradecidos de estar aquí. ¿Tú cómo estás? Pues yo estoy muy bien y bueno, aquí nos empezamos a dar cuenta de que también se vale no estar tan bien a veces, ¿no? Pues Se sí. vale aceptar el dukkha, trabajar con él, aceptarlo, verlo con amabilidad y con compasión, pero aquí estoy como cada semana contigo, Ruchiramati, para sacarte una sonrisa y también que nuestros escuchas seguramente te mandan todas sus buenas vibras y toda buena energía para que tú te sientas mucho mejor el día de hoy. Muchas gracias. Sí, manden buenas vibras, no tanto a mí, sino a una perrita que estaba adoptando y lamentablemente está bien enfermita. Entonces, mándeles muy buenas vibras a Maya, es su nombre. Ojalá quien nos escuche, pues ahí le mande mucha meta, mucho amor incondicional. Recuerden que aquí en Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Medio, pues somos aquí amantes de los perritos, de todos los seres vivos y nuestras mascotas, que son parte importantísima de nuestras vidas todavía aún más, porque son parte de nuestras familias. Si tienen ustedes a una mascota ahí en su casa y lo ponen a escuchar este podcast con ustedes, abrácenlo. Este es un buen momento de abrazar a su mascota. Denle un besito de nuestra parte y esperemos que este episodio también les guste a todos ellos. Seguro. Pues muy bien, Ruchirmati, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante y más que un tema, hoy te quiero poner un desafío. ¿Estás listo? Ok, ya tengo bastantes, pero está bien. Dale. Recordemos, el sufrimiento existe, una de las nobles verdades ahí que el Buda nos enseñó. Pero bueno, este Exactamente. desafío es un desafío que yo creo que para ti va a ser muy sencillo, Ruchiramati. Sin embargo, para mí tal vez no lo sea tanto y por eso yo quiero ver el ejemplo de aquí del maestro para ver qué se me pega y podamos irlo desarrollando. A Y ver, bueno, pues. el desafío le puse el desafío del desapego. Uf. Chan, chan, chan. Muchas veces ya hemos escuchado y ya hemos hablado también muchísimo aquí en el podcast acerca del desapego, de no estar ligado hacia emociones, personas, objetos, ¿no? Y creo que también hay mucho el estereotipo, ¿no? De que las personas practicantes del Dharma o los budistas son desapegados, ¿no? Casi viven Mm. con una túnica y se desprenden de todas sus posesiones, así como en su momento lo hizo Siddhartha va saliendo del palacio y liberándose de todas sus posesiones, ¿no? Y que propiamente para ser un buen practicante del Dharma, casi tú tendrías que hacer lo mismo, ¿no? Pero pues, recordemos que eso fue hace más de 2500 años, Ruchiramati. Aquí vendrán preguntas muy interesantes acerca de que si eso todavía es aplicable en la vida cotidiana, podemos vivir desapegados de los objetos, de las cosas y de los sentimientos o no, y eso es algo de lo que platicaremos el día de hoy, ¿no? Pero Así es. ahora sí, ya con toda esta introducción, creo que lo primero que deberíamos de pues definir qué es el desapego. Pues podemos creo que primero tratar de definir qué es el apego, ¿no? Porque el desapego, pues para saber qué es el desapego es una palabra compuesta por pues la preposición des, ¿no? Que hace referencia a soltar o a lo contrario, ¿no? Del sustantivo, que es el apego.
Y el apego, pues es una de esas cosas es una de esas palabras que muy a menudo nos preguntan, por ejemplo, en el centro budista, cómo cultivar lo opuesto, cómo cultivar el desapego, o que una de las grandes raíces del sufrimiento es el apego. Entonces, creo que para entender el desapego, en gran medida tendremos que entender qué es el apego, ¿no? Y es una palabra como muy evocativa, ¿no? Porque el apego Ujú, es como una pegatina, ¿no? Es algo que te pegas a algo. Y claro. digamos que es el pegarnos, el adherirnos, el involucrarnos emocionalmente con algo. Y tradicionalmente en el budismo, en lugar de utilizar la palabra apego, en el budismo temprano, se hace referencia a aferramiento. Entonces es el aferrarte a algo, que también tiene que ver, ¿verdad? Con apego, Ujú, ¿no? Entonces te aferras a algo. En inglés se utiliza mucho la palabra clinging. Entonces, ujú, aferrarte a algo. Eh, y ese aferramiento es una expresión de deseo, básicamente. Es el deseo de que ciertas cosas permanezcan como son, que son las cosas que nos son agradables, que son las cosas que nos dan una clase de identidad. Entonces, de hecho, toda nuestra identidad, quiénes somos nosotros, la formamos a partir de apegarnos o aferrarnos a aquellas cosas que nos son agradables o que nos gustan, ¿no? Que sí, que nos relacionamos con ellas de una manera que construye nuestro yo. Y al apego se le llama también upadana. Upadana es la palabra que utilizamos, la palabra budista para apego. Ahora, ese aferramiento, digamos que viene del deseo, viene a la vez pues de un estado de ausencia de saber qué hacer con nuestra vida, ¿no? No sabemos muy bien qué onda, de qué se trata la vida. Llegamos a este mundo como sin un manual de instrucciones y pues ujú. inmediatamente nos aferramos a algo que nos sigue dando la vida, que en el primer momento pues es nuestra madre, ¿no? Y digamos que es un apego más o menos, o sí, hasta cierta edad, ¿verdad, amigos? Más o menos Sí. sano, ¿no? O más bien Debería, necesario. debería. Ujú, Necesario para sobrevivir. Algunos lo llevan al extremo, ¿verdad? De más tiempo del necesario. Pero ese instinto, digamos, que tenemos todos los seres de sobrevivir a partir del aferramiento a algo que nos da cierta clase de seguridad, es lo que llamamos apego. Y ese apego puede estar dirigido a un montón de cosas. ¿Tú a qué crees que podemos estar apegados, Said? híjole, yo creo que podemos estar apegados a un montón de cosas, como lo mencionaba, bueno, a los objetos materiales, creo que es algo como que nos da seguridad, nos da Mm, estatus, nos da un sentimiento de logro, ¿no? A veces, por ejemplo, pues no sé, que tienes como un auto más bonito que el vecino, ¿no? Entonces te apegas y lo cuidas y te aferras como a esa idea, mm, ¿no? Pero creo que es más que el auto, es todo ese sentimiento que te da el objeto como tal, ¿no? También creo que ujú, nos solemos apegar a nuestras relaciones humanas, ¿no? A nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿no? Que a veces no son las relaciones más sanas, ya lo hemos platicado, ¿no? ujú, Sin embargo, pues son relaciones que te dan de algún modo seguridad o te generan un sentimiento como de agradecimiento o de amor o etcétera, pero no siempre son las relaciones más sanas, ¿no? ujú, Creo que una cosa muy importante y que ahora vivimos mucho es el apegarse a las ideas, ¿no? mm, El estar cerrado a que tu punto de vista es el bueno, ¿no? Y creo que ahora ujú, justamente en este tiempo de redes sociales en que todo el mundo podemos opinar y ser expertos en algo, ¿no? Y que nuestra palabra sea todavía más valiosa, ¿no? yeah, El creer que tú tienes la verdad absoluta de cierto tema es una sensación también adictiva, ¿no? sí. El tener la razón es adictivo. Entonces creo que todos esos factores nos hacen que nuestra vida sea más compleja, pero no nos Mm, damos cuenta que al mismo tiempo nos hace la vida más difícil, porque nos exacto. estamos aferrando, nos estamos apegando a situaciones, sentimientos, objetos y cosas que no nos hacen para nada bien. ¿Y por qué? Exactamente. Y cabe la pregunta, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos aferramos? ¿Por qué nos aferramos a objetos, personas, situaciones, puntos de vista, ¿no? A un Ujú, yo? ¿Por qué tenemos esta clase de energía que quiere imprimirse en lo demás?
Y aquí yo, y el Dharma, las enseñanzas budistas nos dicen que hacemos eso a menudo de una forma instintual, sobre todo al inicio, pero después es algo que vamos aprendiendo a hacer porque, como decía anteriormente, tiene que ver con la creación de una identidad, de una clase de yo. Entonces, en última instancia, lo que nos estamos apegando es a nuestra propia existencia y al sentido que podamos dar a esta existencia a partir de que tenemos tal o cual cosa, somos de tal manera, pertenecemos a tal grupo, pensamos en esto, no pensamos en esto otro, que eso es lo interesante. También el apego tiene otra cara, que es el rechazo. El rechazo de alguna manera es otra clase de apego, porque estamos rechazando algo para apegarnos a otra cosa. Ambas tienen una energía de deseo, el deseo de estar con lo que me gusta, con lo que me identifico, incluso con lo que creo que me hace ser yo y no alguien más. Y el rechazo tiene que ver con el deseo de alejarme de aquello que amenaza esta identidad, este ser que he creado. Entonces, este apego y este yo que hemos creado, esta identidad, este ser, ser algo o ser alguien, nos da una sensación, en última instancia, ilusoria de seguridad existencial, ¿sí? De que Claro. existimos, ¿no? Entonces, Descartes, ¿no? Decía, pienso, luego existo, cogito ergo sum, y hoy podemos decir, pienso esto, es esto sobre alguien y luego existo. Tengo esto, tengo el último iPhone y luego existo. Soy budista y luego existo. Es decir, existimos en gran medida a partir de nuestros apegos y de nuestra identidad que creamos alrededor de esos apegos. Pero yo creo que a la vez en el fondo sabemos, y es algo que nos enseña una y otra vez el budismo, que todo está cambiando, que los objetos de nuestro apego cambian y en algún momento van a cesar, nos vamos a tener que desprender de esos objetos de apego. Entonces creo que a menudo podemos estar viviendo con un ligero nivel, un ligero aroma de ansiedad, incluso de miedo al cambio. Y eso es lo que nos hace apegarnos más a eso, ¿no? Eso es lo Sí. que nos lleva a imprimirnos, a aferrarnos a eso. Si supiéramos en el fondo que algo siempre va a estar ahí y que nunca va a cambiar, no habría la necesidad de aferrarnos. Nos aferramos en gran medida porque sabemos que va a cambiar, porque Se va a sabemos que cambiar. se va a ir, ¿no? Sabemos que vamos a tener que, en algún momento, queramos o no, y sobre todo en el momento de nuestra muerte, tendremos que soltar completamente aquello a lo que estamos aferrados. Entonces, el aferramiento, creo que de manera interesante, tiene como un trasfondo también de saber que las cosas cambian y que no queremos. Entonces también el aferramiento tiene una clase eh, de ignorancia imprimida en él. Y la ignorancia en el budismo no es simplemente no saber, sino es la necedad de no querer saber, es la necedad de que las cosas no sean como yo no quiero que sean. Entonces, si sé en el fondo que las cosas cambian, el aferrarme a ellas es no querer que las cosas cambien, ¿no? Esa es una clase de ignorancia. Y en última instancia, pues claro, nos hace sufrir. Y como tú bien lo dijiste, fíjate, le atinaste casi a las 4. El budismo nos dice que hay 4 tipos de apegos, ¿no? Ok, ¿cuáles son Ahí te esas? va, y ahí vas haciendo tu lista para ver qué viene a tu mente. Entonces, el Perfecto, a primero ver. son placeres sensoriales. Y a ver si nuestros escuchas también por ahí anotan a qué placeres sensoriales tú te apegas. Ok. ¿Okay? Dame un ejemplo de placer sensorial. Uy, pues placer sensorial es cualquier objeto que nos dé una sensación de placer a través de nuestros sentidos. Sobre todo se refiere a los sentidos, digamos, físicos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con objetos. Digamos que te vas de vacaciones, ¿no? Entonces estás en Cancún, un hotel todo pagado, ¿no? Y entonces llega el último día, casi desde que llegas, ¿no? ¿No te pasa? Piensas, voy a Sí. aprovechar mucho mis vacaciones porque solo Ajá, son ajá. 3 días, ¿no? Y vas Sí, contando los días, ya se es acerca el día, impermanente, es una vacación impermanente. por supuesto. Y entonces, un día antes dices, ya mañana se acaba, no quiero irme, ¿no? Entonces, Claro. digamos, eso es un apego a un placer sensorial. Muy Muy bien. superficial, pero puede ser cualquiera, ¿no? El segundo es el apego a
reglas, prácticas y rituales. Entonces, Mm, esto tiene mucho que ver con quienes practicamos budismo o cualquier tipo de religión. Entonces, nos podemos apegar a dogmas y sobre todo a reglas, por ejemplo, la ética como una moral, ¿no? Como reglas que tienes que seguir y ciertas prácticas y rituales que tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo soy budista, así que yo siempre tengo que hacer esto solo porque sí, porque ese ritual y toda esa cultura alrededor forma parte de mi identidad. Entonces también me puedo apegar a eso, ujú. ¿sí? El tercer apego es a puntos de vista, y eso es algo No, que tú dijiste, ujú, ¿no? Y esos son súper importantes, porque son los puntos de vista los que realmente llevan nuestra vida. Entonces, claro. reflexionan ahí a qué puntos de vista podemos apegarnos. Y la cuarta es a la noción de un yo fijo, de mí mismo, ¿sí? De todo lo Ujú. que me compone a mí. Entonces, esos son los cuatro tipos de apegos. Y digamos, ya entendiendo más o menos qué es apego, podemos empezar a pensar qué es desapego. Muy bien, y ahora, basados en estos tipos de apego, Ruchira Mati, eh, ¿cómo, cuál sería tu consejo para empezar a, a practicar el desapego? ¿Cómo empezamos a liberarnos de todos estos ideos? Porque justo ahorita que lo mencionabas, es algo que nos genera placer, es algo que nos genera seguridad. Es como si te quisieras quitar cosas muy bonitas de la vida, Ruchira Mati, ¿no? Exacto. Sí. Es casi como dejar un vicio, ¿no? Algo a lo que somos adictos, porque es un Mm, sentimiento de placer en nuestras vidas. Entonces, mm, incluso recordé, por ejemplo, no sé, a los niños, ¿no? Cuando son muy pequeños y se apegan, no sé, a un muñeco de peluche, ¿no? A una mantita, ¿no? Y no la quieren mm, soltar y la llevan para todos lados y la mantita poco a poco se va deshilachando, ¿no? Hasta que termina siendo un trapito, ¿no? Y Sí, y el niño sigue dormido con su trapito, ¿no? exacto. Es muy parecido a lo que estamos haciendo en nuestro día a día, ¿no? Totalmente. Y Sí. eventualmente, como todo cambia, ese trapito pues tiende a desaparecer, ¿no? Afortunadamente ya, mucho, cuando ya el trapito desaparece, ya los niños ya crecieron, ¿no? Y ya toman seguridad de otras cosas, ¿no? Pero nosotros pues ya como sociedad actual, Ruchira Mati, que estamos tan llenos de deseos y tan llenos pues de todos lados, eh, estímulos por todos lados, ¿cómo podemos empezar de una manera práctica con el desapego? Obviamente no puede ser de la noche a la mañana, pero ¿cómo podremos empezar? Ok, primero debo decir que me encanta la metáfora del trapito, ¿no? Totalmente. Y todos tenemos nuestro trapito, ¿no? O varios trapitos a los que estamos Ujú, aferrados. Y vemos que la impermanencia los va deshilachando y digamos, todo se deshilacha, ¿no? Pensémoslo así, ujú, todo se va a deshilachar. Y luego dijiste algo bien interesante, que después de eso buscamos seguridad en algo más, que ese es el sí. problema, que Pasamos de un apego a otro, ¿no? pasamos de un trapito a otro, exactamente, Ujú, ¿no? Pasamos de un trapito a otro, uno a otro. Y hoy en día creo uno de los riesgos, de los desafíos, más bien, es que el mundo, las compañías te ofrecen una gran variedad de trapitos a los cuales sí. aferrarte, cada vez más desechables, cada vez con más deshilachables, ¿sí? Am, ¿cómo le dicen a esto? La obsolencia programada, ¿no? Ajá, La sí, sí. deshilachacez programada, ¿no? Exacto. Y entonces te ofrecen algo nuevo, ¿no? Cada año, ten algo más. Ujú, Entonces sí, ¿cómo podemos empezar de manera práctica? Ok, bueno, primero creo que es importante desmitificar un poquito el desapego, porque es una de esas palabras en el budismo o que en círculos budistas de las que se habla mucho, y yo siento que tiene un ligero tono negativo. No sé tú qué creas cuando escuchas desapego. Ah, Te suena atractivo, agradable, algo que quieres practicar? fíjate que probablemente antes de empezar con el estudio del Dharma te hubiera dicho, sí, suena como que de sacar cosas y no sé. Mm, Pero creo ahora ya con un poco más de conocimiento,
me suena y resuena conmigo la idea de no estar atado, ¿no? A todas esas como viejas costumbres y cosas, ¿no? Me suena como que si yo hago eso, como no estoy atado a nada, puedo Ujú. evolucionar, ¿no? Puedo Mm, crecer, ¿no? Entonces, en este mm, momento lo veo como algo extremadamente positivo. muy bien, muy bien. Fíjate, tú mencionaste dos cosas bien importantes y a eso iba, porque en el budismo no se habla tanto de desapego, sino se habla de no apego, que es un poquito Mm, diferente, ¿no? Es un sí, poquito claro. diferente. Fíjate, el desapego suena que sí, tienes apego a algo y te desapegas, suena como incluso rudo, ¿no? Suena como... Sí. em, Como quitarte eh, un curita así de la herida, así, ¡fras! ¿no? ándale, Si me... sí, sí, sí. Y lo tiras además por Sí, allá, sí. ¿no? Entonces, el no apego y el desapego tienen algunas diferencias. Ujú, Entonces, yo siento que el desapego puede ser un enemigo cercano del no apego. Puede sonar a no apego, pero puede resultar de hecho contraproducente. Entonces, el desapego, a veces algunos lo entienden como desvincularte del mundo, ujú. como perder interés en el mundo. Y yo creo que eso no es algo muy sano de practicar y es un enemigo cercano. Tiene que ver más con el desinterés y con la indiferencia. Y el budismo no nos enseña ni desinterés ni indiferencia ante las personas, quienes amamos, los objetos, ni siquiera los placeres. El budismo no tiene nada en contra del placer en sí mismo. Y el no apego es distinto, porque el no apego no está rechazando algo, el desapego suena como que tienes que rechazar algo, Claro, ¿no? Pero el no apego es más como a dejar ir en lugar de aventar algo, ¿no? De deshacerte de algo. Tiene que ver más con soltar. Entonces pensemos que el no apego, desde ahora en adelante lo llamaré no apego en lugar de desapego, es como dejar de aferrarnos a algo. Entonces vimos que el aferramiento, ¿no? Apego, el budismo habla más en términos de aferramiento, es estar agarrando algo, sujetando algo con fuerza para que no se vaya, ¿sí? sí, El desapego sería como decir, estoy harto de esto porque me hace daño aferrarme a ello y aventarlo por allá, ¿no? Y tratar de desinteresarme de eso y desvincularme de eso. Y el no apego, ¿sí? Sería más bien como el dejar de aferrarme a eso y poder estar con eso sin la necesidad de ejercer presión para que no se vaya, de dejar de aferrarme a eso, ¿no? Entonces el no apego es para mí el saber estar con eso y el dejar de ejercer una clase de, pues sí, de aferramiento a eso que tengo, poderlo disfrutar, poder estar con ello, poderlo incluso apreciar, ya sea un objeto, personas, situaciones, incluso puntos de vista, reflexiones, una práctica, ¿no? Una identidad incluso, poderla claro. apreciar, pero sin la necesidad de aferrarme a ello, sabiendo que en algún momento va a pasar, va a cambiar y poder dejarla ir, ¿no? Entonces, tiene que ver más con un soltar y tiene este aspecto de libertad, como tú bien dices. En cambio, cuando nos deshacemos de algo y nos desvinculamos de algo, podemos todavía estar aferrados a ellos mentalmente, podemos Ujú, seguir siendo prisioneros de eso, ¿no? Entonces tiene que ver más con una actitud de amabilidad, de poder sostener eso sin la necesidad de aferrarnos. Tiene que ver mucho con un sentido de amor propio, porque entre más estamos llenos de amor, digamos, de meta, de amor incondicional hacia nosotros, menos vacíos nos sentimos y menos ujú. necesitamos llenar esos vacíos con algo y aferrarnos a ese algo. Podemos estar con eso, poder disfrutarlo sin la necesidad de aferrarnos a ello. No sé si ¿Sabes? es clara la diferencia. No, es súper claro y algo que me gusta mucho de lo que acabas de decir es que creo que justamente cuando uno, haciendo esta analogía de cuando uno sujeta algo, uno tontamente cree que uno tiene la fuerza suficiente para nunca dejarlo ir, ¿no? Claro. Y como depende de uno, uno aprieta más, ¿no? Y Ujú, dices, esto no se va a ir de aquí. Y como no se va a ir de aquí, pues ujú, puedo, mientras ver otra cosa, ¿no? Puedo disfrutar otra cosa porque esto lo tengo aquí sujeto, ¿no? ujú, Pero todo cambia, ¿no?
Y creo que al Ujú, final de cuentas, cuando justamente tienes algo, ¿no? Como bien tú lo mencionas, así, con la mano abierta, solo está ahí, ¿no? De algún modo tú sabes de su impermanencia, sabes que las ujú, cosas cambian, sabes que eso puede durar ahí años, ¿no? ujú, O siglos si quieres, ¿no? Pero ujú, eventualmente va a desaparecer. Pero el exacto. tiempo que dure allí, tú vas a Ujú, tratar de disfrutarlo lo más posible, mm, puesto que sabes que eventualmente va a desaparecer, ¿no? claro. Entonces, esa idea me encanta porque es como si en lugar de tenerle poco aprecio a los objetos, cosas, a las personas, les tuvieras el doble de aprecio, porque Ujú, ese es el sentimiento que tú les estás brindando a esos objetos porque sabes que eventualmente no van a estar ahí, ¿no? claro, Entonces, el tiempo que estén allí, tú los vas a disfrutar en su máxima expresión, ¿no? Entonces claro. ahí me encanta esta idea porque justamente creo que aquí ya llegamos a ligándolo a la idea inicial de que te decía, es el estereotipo, ¿no? Del Mm, practicante del Dharma, del budista, mm, que se libera que no quiere las cosas, ¿no? mm, Que no le importan las cosas. Más bien creo mm, que encuentro ahorita que desde una perspectiva de budismo moderno, ¿no? mm, Podría ser como totalmente lo opuesto. Es, mm, me aprecio tanto mm, estos sentimientos hacia los objetos porque me dan cierto valor a mi vida, mm, hacia las mm, personas que me rodean, hacia mi mm, práctica, mm, etcétera. Las aprecio tanto que las aprecio y las atesoro en el momento en el que están. Pero en el mm, momento que hay que soltar, las suelto, ¿no? mm, Y mm, sin ningún como arrepentimiento de que no les di el valor necesario, ¿no? O mm, que las apreté tanto que no mm, las disfruté. mm. Sí, 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 y a la vez yo diría, porque sí y no, porque la mente es engañosa. La Ujú. mente, la mente se va a pegar a muchas cosas. Y creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer para poder cultivar desapego, en primer lugar, lo primero es notar lo apegados que estamos, a qué estamos Claro, apegados, ¿no? Porque podemos falsamente creer que no estamos apegados. Y es algo que aquí es story time, ¿no? O momento, más bien confession time, con momento de ok. confesión. Por favor, Yo, todos, no le pongan, ahora nadie, pónganle pausa, Ruchiramati nos va a contar un secreto, sí, nadie es lo el va a momento escuchar aquí. que nadie lo va a escuchar, o pónganse Aquí, audífonos, por favor. o aquí es donde nos volvemos virales. Yo creía en algún momento, antes de ordenarme, y me Ujú, sentía incluso casi orgulloso de que yo no estaba pegado a mi pareja, ok, ¿no? Iluso yo. ujú, Es en el momento, por ejemplo, de mi ordenación. Ah, en un retiro que pasé de varios meses, lejos de todo, incomunicado, eh, que me di cuenta lo apegado que estaba, ¿no? Cuánto apego había. ujú, Y ese no apego que yo creía que existía en mí y en mi relación era una ilusión que yo me había creado a partir de la ujú, identidad de que soy budista, de que no puedo, claro, ¿no? De que debo de llevar, sí puedo llevar una relación sin apegarme, ¿no? Y es una ujú, idea que creamos e incluso podemos apegarnos a esa idea hasta que realmente cuando se da la situación de que no estás cerca del objeto de tu apego, notas lo apegado que estás. Entonces, ujú, esa es la primera recomendación, nota el apego, ¿sí? No tienes que desapegarte en ese momento o cultivar no apego en ese momento, simplemente nótalo y nota cómo se siente. Sientes el apego cuando no estás cerca del objeto de tu apego, ¿no? Entonces, nota cómo se siente y vas a notar que no es agradable, ¿sí? Y nota cómo se manifiesta a través de ansiedad, a través de más deseo, ¿no? Nota duca de alguna manera, ¿sí? Es importante eso. Nota qué tipos de narrativas creas a partir de tu apego, ¿sí? Cómo hacemos de las cosas, objetos, personas, situaciones, ideas, puntos de vista, algo mío, algo que me pertenece, algo que soy yo. Entonces a todo le ponemos esa etiquetita. Esto es mío, ¿sí? Este ujú. soy yo. Entonces, nota esas narrativas cómo se van produciendo. Y después empieza a reflexionar más y más sobre la impermanencia de tus objetos, ¿no? La impermanencia de los objetos de tu apego, personas, ideas, etcétera, ¿no? Y solo creo yo con traer más y más y más esas reflexiones, vamos cultivando un sentido en donde
la práctica del no apego se vuelve más fácil. Si queremos cultivar no apego a la fuerza, nos va a ser muy difícil. Pero si tenemos una razón importante, como ver que nos ocasiona sufrimiento, a ver que no es agradable y ver que no es sostenible, porque las cosas cambian, va a ser un poquito más sencillo como ir soltando eso a lo que estamos apegados. Sí, y por último, solo quiero decir que una de las prácticas que podemos llevar a cabo para cultivar desapego es la renuncia. Entonces, no somos monjes, ¿verdad? Pero los monjes renuncian a todo. Renuncian a su vida, a su familia, etc. Nosotros lo que hacemos son, digamos, renuncias un poquito más cortitas, ¿no? Renunciamos a partir, por ejemplo, de irnos a un retiro. Entonces estamos por unos días renunciando al mundo, al trabajo, a los pendientes, a nuestra familia, a nuestros objetos, a nuestro teléfono, al internet, ¿sí? Para poder acceder a otro tipo de experiencia que no podemos acceder si estamos constantemente apegados a algo, ¿no? Y lo otro que podemos hacer para cultivar una sana renuncia es vivir una vida un poquito más minimalista. Es decir, vivir con menos cosas, vivir con menos objetos, vivir con menos pendientes. La vida minimalista sería una vida un poco más budista en general. Y mi maestro Sangrakshita tenía un aforismo que a mí me encanta, que es más, de menos y menos. Más y más, de menos y menos. Excelente, Ruchiramati. Pues les pedimos a todos nuestros Buda escuchas que por favor nos pongan en los comentarios a qué sienten que ustedes están apegados, ¿no? O cuál es la forma en que ustedes tratan de ejercitar el no apego, ¿no? Eso creo que será muy valioso para nosotros. Cuéntenos ahí sus historias a lo que, así como Ruchiramati, ustedes creían que no estaban apegados, pero se dieron cuenta de que sí, cuando lo dejaron, ¿no? Eso nos va a llenar aquí de muy buenos ejemplos para todos nuestros Buda escuchas de lo que está pasando en nuestro día a día, en una sociedad actual que parece que nos hace apegarnos a todas estas ideas, objetos, cosas, personas, etcétera, ¿no? Y como dices tú, de una manera constante, una tras otra, una sustituyendo a otra, ¿no? Pues Ruchiramati, muchas gracias. La verdad es que me encantó mucho la charla que tuvimos el día de hoy, que creo que nos va a ayudar muchísimo a ejemplificar esta parte de el no apego, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos esto como un desafío y entonces ponemos el desafío a todos nuestros Buda escuchas de empecemos a renunciar a algunos de esos apegos, a identificarlos. Creo que primero es una buena práctica y después empecemos poco a poco a renunciar y veamos qué pasa. Recordemos que creo que la práctica del Dharma nos invita a justamente a probar, ¿no? Y que justamente probemos qué impacto positivo o negativo, agradable, desagradable o neutro puede causar en nuestras vidas, ¿no? Pues listo, Ruchiramati, pues muchas gracias por esta enseñanza del día de hoy. Gracias a ti, muy buenas preguntas, muy buena charla. Y bueno, vamos a pasar a, ya saben, nuestra bonita sección, que este episodio me toca a mí. He estado afinándome, Ruchiramati, estamos preparando algo bien bonito para ya poner esta sección, pero todavía no, todavía falta un poquito, pero... Ni se lo imaginan. Pero mientras llega ese momento, lo único que tengo que decirles es que los invito a escuchar frases que el Buda nunca dijo. Listo. Y bueno, el día de hoy, Ruchiramati, te tengo una frase que hoy hice un ejercicio distinto. Regularmente, como te comento, yo estoy apegado a buscar cosas en internet, ¿no? Me da mucho placer encontrar las frases que le atribuyen al Buda, ¿no? Y tener ahí mi colección. Y bueno, pero el día de hoy quise hacer practicar el no apego, quitarme de esa práctica y hacer algo diferente. Entonces, pues bueno, ahora tú sabes que la inteligencia artificial generativa es uno de los
de las cosas que está evolucionando nuestro día a día y que seguramente posteriormente, más bien tendremos ya a lo mejor una práctica budista con un maestro que no existe ni existió y que ya tiene todos los conocimientos de todos los maestros de todos los tiempos. Eventualmente llegaremos ahí, pero mientras llega eso, le pregunté justamente a una de estas inteligencias artificiales, le pregunté a una de estas inteligencias artificiales que me diera una frase budista acerca del apego, ¿no? Entonces, eso fue un poquito un reto, ¿no? Para ver qué tan budista es esta inteligencia artificial, qué tan información tan valiosa tiene. Entonces, hoy te traigo una frase que dice aquí que la dijo el Buda y te la digo el día de hoy. Y la frase es: ten cuidado con el apego. Tarde o temprano te dará sufrimiento. Cerro la frase. Tómala. Entonces, Ruchiramati, ¿qué piensas? ¿Crees que nuestra inteligencia artificial nos mintió y esta frase nunca la dijo el Buda? Híjole, por más que disfruto a menudo tener charlas con ChatGPT, a menudo da información falsa o no correcta. Claro. Entonces, amigos, no se fíen de la inteligencia artificial, ¿ok? Esta es una frase que parece budista, probablemente tiene un espíritu budista, probablemente está basada en el budismo, pero no es una frase que el Buda haya dicho, ¿sí? Es una frase que el Buda nunca dijo, ¿sí? Ahora, a la vez, hay una frase que ciertamente podemos decir que es una frase que el Buda sí dijo, que es que la raíz del sufrimiento es el apego. ¿Okay? La raíz del sufrimiento es el apego. Y esto lo podemos encontrar en el Canon Pali, que es en donde se encuentran los textos más antiguos del budismo. Y dentro del Canon Pali, en el Sutta Pitaka, ahí en una de las secciones de esta colección de textos, que son los textos de los discursos del Buda, se habla sobre la raíz del sufrimiento siendo el apego, o el apego es la raíz del sufrimiento. Entonces, casi que es una frase que el Buda pudo haber dicho, pero ligeramente diferente. Bueno, y seguramente la inteligencia artificial se tomó se toma libertades creativas. Algunas libertades creativas para ponerlo de un modo bonito, ¿no? Pero seguramente más adelante, y aquí lo platicábamos Ruchiramati y yo, vamos a invitar a una de estas inteligencias artificiales a que platique con nosotros acerca del Dharma. Veamos cuál es su postura, ¿no? O inclusive pondremos en un reto así como de la pregunta de trivias, ¿no? Ruchiramati contra la máquina, Ruchiramati contra la Matrix, ¿no? Seguro pierdo en eso, ni modo. Veamos quién puede tener más conocimiento del Dharma. Pues, Ruchiramati, el futuro nos alcanzó y ya hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco mucho por la charla que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Said. Muchas gracias a todos nuestros budescuchas por estar aquí cada semana, tan fieles ustedes. Muchas gracias. Y recuerden, por favor, a suscribirse al canal. Recuerden darle like al canal. Queremos que crezca, por supuesto, para compartirlo con más y más personas. Entonces, compártanlo también. Ayúdenos a que este canal llegue a más y más personas. Recuérdanos, síganos en YouTube, en Spotify, próximamente en otras plataformas. Síganos también en nuestro Instagram y síganos en la calle. Si nos ven, bueno, mejor no nos sigan, pero sí salúdenos. Nos dará mucho gusto saludarlos y platicar con ustedes. Siempre es bien rico. A mí ya me ha pasado un par de veces que alguien me saluda y me comenta algo de algún episodio y me da mucha felicidad poderlos conocer de manera personal, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ruchiramati. Nos vemos la siguiente semana en Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Wedding. Chao.